En esta exposición me gustaría que pudiéramos reflexionar un poco de la teoría, pero también de la práctica, y con respecto a las teorías de movimientos sociales por separado y luego su conjunto. Para ello, primero voy a hacer un paneo general con las distintas perspectivas y teorías de movimientos sociales de acción colectiva, para después poder profundizar en la teoría de los nuevos movimientos sociales de identidad colectiva. ¿Ya? Iremos en orden casi cronológico, ya que la teoría de la acción colectiva, muchas de ellas son en respuesta a la teoría anterior. Primero hablaremos en términos generales de la teoría marxista de luchas de clases, que básicamente consiste en el antagonismo provocado por la explotación inherente a toda sociedad capitalista, donde los intereses de clase se contraponen y se ve manifestada la lucha entre la burguesía y el proletariado. Tenemos que mencionar, con el fin de hacer algo de justicia histórica, que la teoría de lucha de clases fue primeramente tratada por Maquiavelo en el libro Discursos sobre la década de Tito Livio, donde realiza una relación entre los tipos de vida, donde divide la sociedad organizada por el Estado entre el pueblo y los grandes, donde evidencia que la división social es propia del orden político. Claramente no estudiaba esta relación desde el mismo prisma marxista. Entonces cito a Maquiavelo: yo digo que quienes condenan los tumultos entre los nobles y la plebe atacan lo que fue la causa principal de la libertad de Roma, y se fijan más en los ruidos y gritos que nacían de estos tumultos que de los buenos efectos que produjeron. En toda república hay dos espíritus contrapuestos, el de los grandes y el del pueblo, y todas las leyes que se hacen en pro de la libertad nacen de la desunión de ambos. Esto nos pone de manifiesto cuál es la primera visión de la lucha de clase, que es inherente a toda relación con el Estado y a toda república. Luego, en Gramsci podemos ver un tratamiento distinto de la teoría de lucha de clase, principalmente adentrándonos en la importancia de la ideología y del componente cultural. Aquí estas se presentan como un factor cohesionante para un nuevo bloque histórico, el cual tratamos en la sesión anterior de la escuela. Este bloque, en el caso de las clases, se forma desde una visión político-económica, como una fuerza de organización para una nueva voluntad colectiva. En este escenario, donde Gramsci se vio en plena época de revoluciones burguesas, observó el comportamiento de distintas fuerzas sociales y cómo se realizaban los movimientos en los espacios de poder político en torno a la revolución. A este respecto menciona sobre los jacobinos franceses: en cuanto a ejemplificación de cómo se formó y operó en concreto una voluntad colectiva, que al menos en algunos aspectos fue creación ex novo, original. Asimismo, señaló la necesidad que la voluntad colectiva y la voluntad política en general sean definidas en el sentido moderno, la voluntad como conciencia activa de la necesidad histórica, como protagonista de un efectivo y real drama histórico. Vemos en esta cita cómo Gramsci empieza a ampliar el abanico de la teoría de clases para adecuarla a las nuevas revoluciones y el contexto de las sociedades modernas de cada época, cosa que, bueno, el sábado anterior lo vio Víctor Orellana en su exposición de teoría gramsciana aplicada a la actualidad. En resumen, la teoría de acción colectiva en el ámbito de la lucha de clases es el resultado de la estructura político-económica de dominación. Ahora vamos a ver sobre la teoría de estructura de oportunidades y restricciones políticas, que también es una teoría fundamental de los movimientos sociales. Esta se concentra principalmente en el énfasis de las condiciones exógenas a los grupos y de los movimientos. Estas son las condicionantes de cada una de sus acciones y de sus decisiones, donde se puede medir la oportunidad del impacto de cada una de estas acciones colectivas. Estas condiciones generan y también toman la forma de cambios en las estructuras de poder presentes en la sociedad, los cuales potencialmente pueden llegar a convertirse en oportunidades políticas que propendan al fomento o también al desincentivo de la acción colectiva del grupo determinado. La particularidad de esta teoría pertinente al desarrollo de esta ponencia es el posicionamiento de los grupos movilizados en el contexto político, agregando los recursos externos que pueden beneficiarlos o perjudicarlos en interacción con los adversarios. Esto quiere decir que para que la acción colectiva se vuelva posible, las personas deben definir su situación de forma colectiva como injusta y asumir que el cambio solo será posible a través de la acción política conjunta. Esto se ha vinculado a la teoría que mayormente profundizaremos de la identidad colectiva.
Entonces, en esta teoría, la acción colectiva es el resultado del contexto externo de la organización, de las relaciones de poder, de la coyuntura política, etc. Otra de las teorías que vamos a tratar dentro de la exposición es la teoría de movilización de recursos. Esta teoría ve la capacidad de los recursos y movilización de la misma manera que la anterior, pero de manera interna, de forma interna. Vela por el análisis de la esfera interna y de los recursos internos del colectivo para emprender la acción determinada. Desde un punto de vista de la teoría de movilización de recursos, esta puede ser seguidora de la teoría de Olson de acción colectiva y de la elección racional, porque es una consecuencia respecto a la racionalidad del actor y de los incentivos de participación para la movilización vinculados a los recursos que esto posee. Los fundamentos sociopolíticos sobre los que se asientan estas teorías conciben la política según el modelo económico de la competencia por recursos e influencia, llevada adelante por grupos de interés o presión constituidos bajo un marco institucional estable y dentro de gobiernos representativos. Este es el enfoque de la teoría de movilización de recursos, habilita la participación de un individuo en una acción colectiva, en una organización, para compartir sus intereses con un otro. En otras palabras, cada individuo realiza el cálculo de su costo-beneficio al momento de definir si participa o no de una acción colectiva. Los intereses determinantes al momento de definir los propósitos y objetivos del movimiento se velan por la lógica economicista y utilitarista, que ha regido en torno a la participación de los individuos. Tenemos que decir que este enfoque en general no es muy utilizado en los movimientos sociales en América Latina al día de hoy, pero sí se ve mayormente profundizado en los movimientos estadounidenses y europeos, donde hay una menor politización y un mayor individualismo en la toma de decisiones colectivas. En lo que a esto respecta, la acción colectiva es el resultado del cálculo del costo-beneficio de si nos conviene o no, según los recursos que poseemos, el tomar la decisión de actuar colectivamente. Entonces, siempre y cuando la ecuación sea positiva y los recursos sean favorables, en este caso se tomaría la acción de movilizarse. Ahora, para adentrarnos en la teoría de los nuevos movimientos sociales y identidad colectiva, primero vamos a mencionar que el término de nuevos movimientos sociales se utiliza para determinar las formas de acción colectiva llevadas a cabo posteriormente a la segunda mitad de la década de los 60, los cuales no eran explicados hasta ahora por las teorías anteriores de movimientos sociales. Es por esto que una serie de teóricos comienza a involucrarse y a estudiar el cómo se moviliza y cómo se llega a la acción colectiva en estos nuevos escenarios. Se les reconoce como nuevos movimientos sociales, ya que se apartan de la lucha de clases vista largamente por los conflictos sociales desde la Revolución Industrial hasta la Segunda Guerra Mundial principalmente. En este escenario se comienza a estudiar los movimientos antes no expresados desde el punto de vista, esta vez, interaccionista. O sea, se busca mirar el movimiento social desde sus interacciones para conocer cómo funciona. Melucci, Touraine, Foucault, Dos Santos son los teóricos más importantes que en esta época de estudio ven la acción colectiva, época que todavía está sucediendo y el cual estos teóricos siguen tratando. Bueno, la teoría, como dije, surgió a propósito de la aparición de experiencias de organización cuyo protagonista no era la clase obrera, sino luchas encaminadas en la extensión de la ciudadanía, cosa que veremos en la última exposición de hoy. En una nueva coyuntura denominada postindustrial, postmaterialista o inclusive por algunos teóricos llamados como la era de la información. La atención se centra en cuestiones relativas a la constitución de identidades, es decir, en el estudio de lo que constituye el ensamblaje de unir estas partes para generar el movimiento y la identidad colectiva, dejando por sentado el supuesto de que existe una organización previa. La discusión alrededor de esta perspectiva tiene dos puntos centrales. Uno, acerca del carácter de la novedad de los movimientos sociales. Al respecto, Melucci advierte de lo novedoso de ser un concepto relativo y con fuertes movilizadores identitarios, pero es insuficiente para conocer el funcionamiento del fenómeno. El movimiento no se trataría de un medio en un sentido instrumental como en las teorías que mencioné anteriormente, sino que es más bien un actor que interviene en el devenir de los acontecimientos. Segundo, la idea de actores se refiere por un lado a la multiplicidad de identidades y organizaciones
y por otro a la estructura del grupo social que lo constituye. Es bien importante este punto porque un movimiento social es un conjunto de actores en una acción colectiva. Por ejemplo, los pescadores solo contra la ley de pesca en Aysén del 2011 no eran un movimiento social. Una vez que se constituyen junto a Patagonia Sin Represas, la ANEF, distintas coordinadoras y forman la mesa social, ahí se constituyen en un movimiento social para la acción colectiva. Por último, volviendo a la teoría, sus metas apelan al cambio de una estructura relevante en la sociedad, pero esto es importante sin por esto tener un carácter revolucionario, entendido por tal una intención subversiva de transformar el sistema social en su conjunto. Esto quiere decir que puede constituirse apelando a una estructura relevante para la sociedad, como la centralización política en el caso de Aysén o como la educación en el caso de los estudiantes en 2011. Pero así también puede ser apelando al sistema social. Por ejemplo, si hubiera un movimiento en contra de un sistema neoliberal en su conjunto. A este respecto, Melucci y otros exponentes relevantes de los nuevos movimientos sociales proponen abordar la cuestión de los fenómenos de acción colectiva desde una arista no estudiada mayormente hasta ahora, desde el análisis de la interacción que posibilita la constitución de un actor colectivo. Su argumento es que no debería darse por sentada la existencia del actor colectivo, sino profundizar en el proceso de su constitución. Y este concepto trae consigo el estudio de la identidad colectiva. La identidad colectiva es una construcción sociocognitiva. En los nuevos movimientos sociales las identidades emergen y el movimiento surge debido a la acción colectiva consciente y coordinada. Los miembros del grupo, de manera también consciente, desarrollan ataques, defensas, se diferencian, marcan sus fronteras y también pueden cooperar, crear redes, incluso lazos. El paradigma de la identidad colectiva se ve inmerso en las nuevas formas de conflicto en las sociedades complejas. Turein agrega a esto la importancia del estudio y aplicación de los nuevos movimientos sociales de la autonomía de la acción social, tema que anteriormente no estaba tan vinculado al movimiento social. Así, estos construcciones en la medida de la acción es activada por los actores. Estos se encuentran guiados por un interés objetivo derivado de su posición social. La realidad social que estudia los nuevos movimientos sociales es creada por la subjetividad de los actores. O sea, la subjetividad de los actores dentro de su misma construcción de identidad genera su realidad social. Es por esto que vemos que los nuevos movimientos sociales se ven una heterogeneidad de actores individuales y sociales en pos de un vínculo común identitario. El ejemplo de la amplitud conseguida por el movimiento social por la educación en 2011. No podríamos decir que fue heterogéneo, o sea, que fue homogéneo. En este respecto podemos decir que los nuevos movimientos sociales se marcan en una sociedad postindustrial, como hemos dicho y seguiremos diciendo. Pero esta capacidad generada por una sociedad postindustrial mera informada es la capacidad de las nuevas sociedades de actuar sobre sí mismas, por lo que los actores sociales pueden modificar la sociedad por medio de la identidad colectiva que generan. Es decir, los movimientos buscan producirse primero en sí mismos para luego producir en una sociedad. Es por esto que la identidad colectiva, en términos teóricos, se constituye básicamente como una construcción social. La importancia que aquí radica es que el movimiento social debe ser constructivista en lo práctico y en lo cognitivo, para conseguir que los actores sean capaces de construir esta realidad social y el sujeto social contrahegemónico. La identidad colectiva, y aquí viene el punto central, es entendida como el proceso de construcción de un sistema de acción. Este punto es central porque es primera vez que se comienza a estudiar la construcción de un movimiento y no solamente su actuar. Para que lo que nosotros nos concierne, en otras palabras, en la práctica es cómo se genera el movimiento o inclusive cómo se puede generar un bloque histórico. La construcción de un sistema de acción se estudia a partir de los requisitos imprescindibles para el proceso de construcción identitaria, la formulación de estructuras cognitivas, la activación de las relaciones entre los actores y la realización de inversiones emocionales que habiliten el reconocimiento intersubjetivo. Suponen que el colectivo goza de una continuidad y consistencia,
ya que la continuidad y consistencia del colectivo es importante, sobre todo en las sociedades postindustriales, donde el contexto político y social siempre es cambiante. Según esta caracterización del proceso de formación de un actor colectivo, Melucci optaría porque el movimiento social sería el resultado contingente de las dimensiones de análisis que constituyen las redes de acción. Los procesos de crisis y reestructuración de las sociedades actuales han dado origen al surgimiento de actores a partir de los conflictos generados por el funcionamiento del modo de desarrollo capitalista que transforma no solo lo económico, sino que todas las dimensiones de la sociedad. La diferencia de este modo de desarrollo con sus antecesores está en que las redes de información permiten la entrada directa en las culturas a partir de los códigos de información, las imágenes, los símbolos, las prácticas, la vida cotidiana, que cambian constantemente en una red que es capaz de reinventarse a partir del manejo de la información. Este es un punto que tocaremos ampliamente en la próxima sesión de la escuela con los distintos escenarios de disputa. De esta forma, la reflexibilidad moderna es llevada al máximo y provoca un descontrol en una red que permite penetrar todas las dimensiones de la sociedad por el poder hegemónico y redefine constantemente las prácticas sociales de acuerdo a lo que dictan las fuerzas hegemónicas económicas, lo que se constituye en una fuerte amenaza para la lucha contrahegemónica, pero una fuerte ventaja para los nuevos movimientos sociales. El entorno de incertidumbre constante y la facilidad de la información y propagación de la misma abren una oportunidad política para la construcción de una identidad colectiva de masas. Vale aquí recordar a los indignados, el comienzo de la primavera árabe o lo que hoy está pasando en Hong Kong. Los actores sociales que están surgiendo, redefiniéndose de acuerdo a los cambios analizados, tales como ecologistas, feministas, movimientos étnicos, campesinos, ciudadanos, indignados, antiglobalización, etc., no pueden ser asimilados a las mismas formas de acción colectiva que los movimientos sociales anteriores, bajo la teoría clásica, ya que la sociedad también cambió. El antiguo conflicto capital-trabajo, capitalista-obrero, ha quedado solo un escenario acotado de análisis ante el surgimiento de contextos que vienen asociados a nuevos actores, formas de conflicto y formas de acción colectiva. Por lo tanto, la interpretación no puede ser la misma que anteriormente dábamos. Bueno, esto también trae ciertas consecuencias en el imaginario colectivo y en la construcción de la visión que se tiene sobre el bloque hegemónico. Esto porque la diversidad que representan estas resistencias expresadas en las identidades mencionadas hacen que no exista un proyecto común y que la lucha aislada de las comunidades diversas se enfrente a un proyecto hegemónico que funciona sin el control social permanente y que funciona de forma aislada a través de las distintas identidades y colectividades. La diversidad de los actores, propuestas y demandas se deriva principalmente de la crisis de las instituciones modernas y de la crisis de la idea de sociedad. Señala Touraine que al entrar en una crisis de la sociedad, el elemento que mantenía unidos lo cultural y lo económico en un entorno social y bajo una estructura política se disuelve. De esta forma, el actor deja de ser social y al no identificarse con ninguna estructura social en particular, se vuelve hacia su cultura particular desarrollando una identidad, fortaleciéndola, pero lo despolitiza del resto del bloque dominante. De esta forma, se produce la desocialización que habla Touraine. El actor deja de ser social y se define por lo que es y no por lo que hace. La identidad y el rol que se juega en la sociedad se distancian y de esta forma las personas, más que sentirse parte de una sociedad global, se sienten parte de una cultura específica, lo cual puede desligar del entorno no inmediato. Castells señala que los proyectos de cambios actuales se relacionan mayoritariamente con los proyectos culturales más que con los sociales. Surgen de las resistencias culturales y no de la reconstrucción de las instituciones de la sociedad civil. Los proyectos alternativos de cambio que están surgiendo se vinculan entre sí a partir de la comunicación intercultural posibilitada por la identificación común con la denuncia de las desigualdades y la exclusión, y la búsqueda de la democracia, la libertad, la solidaridad. La acción social encuentra su fuente en el sentido principal de las identidades culturales y ya no el rol que se juega en la sociedad en su conjunto, ya sea en el trabajo, en la pertinencia a alguna clase social o la referencia histórica hacia el Estado. El debilitamiento de las estructuras institucionales clásicas, producto de los cambios de las sociedades modernas y del modelo imperante,
ha repercutido en la conformación de las acciones colectivas y en la forma de ver los movimientos sociales. El cambio más fundamental, como estamos diciendo, es el desligue de la acción colectiva de la estructura de la sociedad. De esta manera, si antes los actores sociales se conformaban en torno a la política y la economía, en torno al Estado, el trabajo, los partidos, la nación, etc., hoy lo hacen en referencia a lo cultural y lo social. Los obreros, los nacionalistas, entre otros, se pierden entre los movimientos de mujeres, animalistas, jóvenes, indignados e incluso estudiantes. Sin embargo, la diversidad de actores que esto significa, donde cada uno defiende un proyecto específico de una cultura o simplemente resiste o protesta de acuerdo a los intereses particulares de una cultura específica, juega finalmente a favor del proyecto dominante según Turey. Es esencial, dice, subrayar que la desocialización y despolitización de las redes económicas financieras constituyen por sí mismas un mecanismo de dominación en provecho de los dueños de los capitales. Algo así como dividir para gobernar. La falta de vínculos entre la diversidad identitaria que permite una intercomunicación o el reconocimiento objetivo de proyectos comunes contribuye a invisibilizar las relaciones de dominación existentes y los conflictos con el funcionamiento del proyecto dominante, que el proyecto dominante genera. En la actualidad es posible observar la aparición de movimientos sociales y culturales que permiten dar cuenta del conflicto presente en la sociedad y que generan y agrupan diversos grupos identitarios, muchas veces muy distintos, bajo un objetivo común. Esto sí, en la actualidad y en un poco el escenario mundial que se ha dado más o menos desde el 2010-2011. Como señala Melucci, en la sociedad actual encontramos inmersa una variedad de fenómenos colectivos, de conflictos y episodios de revueltas sociales, las cuales muy probablemente en este contexto sigan creciendo, las cuales evaden las categorías tradicionales de análisis como ya antes hemos mencionado. A la vez y como consecuencia nos encontramos con una inadecuación de las herramientas que tenemos para el análisis de la acción colectiva de los movimientos sociales, donde la inercia del análisis desde las viejas categorías nos pueden aislar desde la visión de los actores o de escuchar el mensaje. Es por esto la necesidad de la mirada global, de la teoría y de la situación, y es por esto el de tratar varias teorías de acción colectiva en la misma ponencia. Para comenzar a cerrar la idea es importante recalcar que el contexto aquí expuesto por la debilidad de los movimientos sociales en una sociedad postindustrial y la división del movimiento en la tematización de las demandas, inmerso en la identidad colectiva mencionada, en épocas donde la información y la globalización reinan, pueden ser una oportunidad política de conjunción de proyectos contrahegemónicos. O sea, yo creo que el análisis de Turey es muy claro y es muy cierto, pero ante la misma inestabilidad mundial y ante la misma incertidumbre de cómo se mueven las sociedades hoy, al mismo tiempo es una dificultad para ambos bandos. Eso quiero decir. Es por ello la importancia del análisis certero y el conocimiento acabado de cómo hoy se mueven nuestras sociedades. El único camino que tenemos para la construcción de un bloque histórico amplio. Hay que trabajar en la vinculación entre las distintas identidades que permita comunicarnos y poder trabajar por objetivos comunes que contribuyan a visibilizar las relaciones de dominación y los conflictos evidentes que el proyecto dominante genera. O sea, no es lo mismo que nosotros pidamos arancel diferenciado que pidamos de que la educación sea pública. O sea, se explicita la diferencia entre cuando es un problema social y cuando es un problema más sistémico. Bueno, estas palabras no nos dejan más tarea que pensar, expresar y analizar la coyuntura y el futuro de los movimientos desde distintas perspectivas, intentando vincular las dificultades de la lectura de esta sociedad postindustrial capitalista en constante cambio y anulando los conceptos absolutos y abriéndose al análisis desde la incertidumbre. El escenario de disputa es fundamental. La construcción del actor colectivo, la generación de identidad colectiva, la lectura que hagamos y también el cómo se escoge el momento para la acción colectiva son cruciales para los nuevos movimientos sociales. Porque los movimientos sociales, a mi entender, puede ser muy discutible por algunos más teóricos que yo, son por estructuras, son por oportunidades, son por recursos y son por identidad. Para terminar, cito:
Hacia abajo, el proletariado industrial, minero, agrícola y de servicios continúa manteniendo una importancia numérica y productiva, aunque más reducida, pero otras figuras sociales lo acompañan, como los trabajadores intermitentes temporeros, quienes no alcanzan a constituir plenamente el salario, las etnias, los campesinos pobres, los inmigrantes, las mujeres, las desigualdades de género, la tercera edad y los jubilados, los jóvenes de la primera y segunda juventud, etc. Esto crea nuevas líneas de confrontación y alianza a lo largo y ancho de la pirámide social. Hay aquí una descripción somera de la existencia de las clases, fracciones y grupos sociales. De esta manera, el marxismo como instrumento de análisis de la realidad social mantiene su plena vigencia. Sin embargo, como bien sabemos, no basta con la caracterización social, y es aquí donde observar las expresiones, representaciones políticas de lo social, pero desde la dinámica propia del sistema político, y no como una descripción y explicación meramente estructural. Nelson Gutiérrez. Gracias.